Arce Contigo presenta. Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a sus sesiones de Arce Contigo. Qué gusto que estén de nueva cuenta con nosotros en esta sesión especial, la última sesión del 2023. Agradeciendo de antemano que nos hayan seguido durante todo este año y esperando que este próximo año también sea de muchos éxitos para todos y que sigamos viéndonos y compartiendo su información con valor como la que hemos estado compartiendo con ustedes a lo largo de este 2022. Es para mí de verdad un placer estar con ustedes y platicar el día de hoy de manera individual, aunque sea, pero platicando con ustedes sobre las cosas más importantes de cara a este panorama 2023 desde el punto de vista empresarial y fiscal. No olvides, antes de empezar esta sesión, no olvides ayudarnos a compartir la información que estamos dando, seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que nos puedes encontrar pues, prácticamente en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y por supuesto también TikTok, que también hemos estrenado nuestra sesión de Arce por ahí. Entonces, con todo gusto te esperamos para que nos visites y podamos seguir compartiendo información contigo. El día de hoy el tema que nos ocupa será el panorama fiscal 2023. Desde un punto de vista muy empresarial, me gustaría comentar con ustedes al menos 5 puntos de los más relevantes que considero se han dado lugar para este inicio de año y pues bueno, creo relevante para que también ustedes lo tomen en cuenta a efectos de llevar a cabo un adecuado ejercicio de cumplimiento y de control para sus empresas. Entonces, vamos a iniciar con este tema con uno de los más importantes que me parece a mí debemos recalcar de manera importante y ya debemos de estar analizando sobre todo los efectos que tendrá para 2023. Y me refiero de manera específica a todas las reformas que engloban las relaciones laborales. Como ustedes saben, pues bueno, recientemente se ha dado a conocer por parte de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que se ha autorizado el incremento para este salario en el 2023, el cual será del 20%. De esta manera que el salario mínimo general corresponderá a 207.44 pesos y para lo que es la zona fronteriza, la franja fronteriza norte de 312.41 pesos. Si bien es cierto, como lo ha señalado también el propio instituto, la mayoría de los trabajadores que se encuentran actualmente registrados, alrededor de un 14-15% se encuentran solamente registrados con un salario mínimo. La realidad es que este también tiene su afectación, ya que sin embargo habrá otros tantos trabajadores que sí se encuentran en un margen muy cercano a lo que correspondía al salario mínimo de 2022 y con esta modificación, con un incremento del 20%, pues sin duda estarán ya siendo superado ese salario mínimo y tendrán que hacer la regularización de su propio registro ante ante el propio instituto para generar sus actualizaciones. Esto es de manera reiterativa por parte del gobierno federal, ya que recordemos que el año pasado el incremento del salario mínimo fue del 22%. Ahora en este incremento 2023 un 20%, pues prácticamente se vuelve un incremento histórico de más del 40% en los últimos 2 ejercicios para el salario mínimo, cosa que además del proceso evidentemente social que tiene esta modificación y que se aplaude en muchos sentidos para algunos trabajadores que se encuentran en condiciones realmente difíciles de poder llevar a cabo una vida digna, pues se aplauden este tipo de iniciativas. Sin embargo, pues bueno, habrá en otras circunstancias en donde inclusive esta modificación pues tendrá algunas repercusiones importantes, no solamente para el patrón, sino inclusive para los consumidores de los productos o servicios de estos tipos de empresas, que terminarán sin duda repercutiendo estos costos a través del incremento de los precios, ¿no? Y esto es algo que se ha venido platicando ya en diferentes foros sobre los verdaderos efectos que tiene el incremento del salario mínimo sobre las condiciones económicas como lo es la inflación. Al final de cuentas, al impactar sobre los costos directos de los productos y servicios, pues este tendrá que ser trasladado de alguna forma hacia el consumidor final y pues básicamente se refiere al precio. Esto adicionado evidentemente no solo del tema del salario, del incremento del salario, sino también de algunas otras cuestiones que también hemos estado platicando en nuestras sesiones de Arce Contigo, como es el incremento, por ejemplo, en las cuotas del Seguro Social. Recordemos que en el 2020 se realizó una reforma al Seguro Social para que se pudieran incrementar las cuotas patronales pagadas por los empresarios en lo que respecta a la cesantía y edad avanzada. Recordemos que entre las 5 ramas de seguros obligatorias se encuentra esta rama de cesantía y edad avanzada, la cual actualmente para todos los patrones se paga de manera general el 3.15%, sin importar el salario con el que cotiza el trabajador, evidentemente respetando el tope de las 25 UMAS.
Pero para el 2023 entra en vigor la reforma que se dio a cabo o que se llevó a cabo a través del gobierno federal en el 2020, con vigencia a partir del 2023, en la cual, pues bueno, esta cuota se va a ver incrementada dependiendo al salario con el que cotiza el trabajador. Si normalmente el trabajador cotiza entre un salario mínimo y 4 UMAS, pues esta va a tener una repercusión variable en proporción a estas cantidades. Ya hemos compartido en nuestras redes sociales el tabulador. Es importante que puedas entrar, revisarlo y que puedas ver de qué forma le va a aplicar a tus trabajadores o en qué porcentaje le va a aplicar el incremento, ya que este incremento, como ustedes bien saben, será de manera progresiva durante los próximos 7 años. De tal caso que, por ejemplo, un trabajador que gane por arriba de las 4 UMAS elevadas al mes o 4 UMAS diarias, en su caso, si que se realiza el cálculo diario, pues el incremento puede ser de más de un 8% sobre el salario que esté cotizando. Entonces, pues sí puede ser una repercusión también importante para aquellos trabajadores que se encuentren en este supuesto y evidentemente un costo adicional para los patrones que tendrán, repito, que de alguna manera trasladar ese costo hacia sus consumidores a efecto de poder mantener los mismos márgenes de ganancia. Resultan temas interesantes el tema de la modificación al seguro de cesantía y edad avanzada, ya que adicionalmente a la propuesta que se tiene a efectos de que se puedan otorgar pensiones garantizadas de mejor calidad hacia las personas que se encuentran en los supuestos de pensión, es importante señalar que hasta el día de hoy, en este momento que estamos transmitiendo con ustedes, no se ha hecho ninguna modificación sobre el decreto de esta reforma, en el cual se pueden advertir algunos errores en la tabla de aportaciones que se realiza por parte de los patrones, ya que los márgenes que se encuentran en los renglones de este tabulador progresivo tienen errores importantes en donde existen algunos supuestos en donde el trabajador probablemente no caiga en ningún renglón y pues el patrón tendrá la disyuntiva de decidir sobre cuál renglón tendrá que tributar o tendrá que pagar sus aportaciones, en el renglón mínimo o en el renglón máximo siguiente. Desde mi punto de vista y a manera simplemente de un punto de vista personal, creo que el mérito de poder dar atención a lo más beneficioso para el trabajador, yo iría hacia el renglón más alto, siguiente a efecto de dar cumplimiento de las cuotas, ya que hasta el día de hoy, repito, no se ha dado ningún pronunciamiento por parte de la autoridad, ni se ha emitido ninguna modificación al decreto, y pues bueno, ya prácticamente estamos a días de que entre esta obligación para que podamos dar cumplimiento como patrones, y desafortunadamente el error todavía sigue vigente. En este sentido, me parece que lo más prudente por parte de los patrones será emitir algún tema de cumplimiento sobre las cuotas más altas, y en el caso de que alguna autoridad, o si tú decides, por ejemplo, hacerlo a través de las cuotas del renglón más bajo que le corresponda al trabajador, si alguna autoridad quisiera imponer alguna multa, alguna sanción por ese tema, me parece que carecería de elementos para poderlo determinar, ya que se está tergiversando uno de los elementos esenciales del tributo, que es como tal la base. En este caso, no hay una base cierta para poder generar certeza jurídica a los contribuyentes. Sin lugar a dudas, es un tema importante, es un tema que debemos de poner sobre la mesa y que sobre todo ustedes como empresarios, como contadores, ya estén analizando de manera interna con sus empresas, efectos de poder analizar si efectivamente hay una afectación y en qué cantidad sobre el salario que tienen actualmente con sus trabajadores y de qué manera repercute a la realidad de tu empresa. Creo que es una parte importante. Al día de hoy tendremos que estar haciendo ya ejercicios efectivos sobre estas modificaciones, tanto la que comentábamos del salario mínimo, si es que tendrá alguna afectación en los salarios de cotización de tu empresa o en su caso el tema de las cuotas de seguro social y su incremento en el ramo de cesantía y en edad avanzada. Dos temas muy importantes que repercutirán en tu costo de operación y que sin lugar a dudas debes de tomar en cuenta para este 2023. Hay un tema adicional que se ha robado prácticamente todas las páginas de los diarios y todas las redes sociales, que es el tema de las vacaciones dignas. Este tema también va muy relacionado evidentemente con el tema de la relación laboral, de las condiciones laborales que se tienen actualmente con los trabajadores. Al día de hoy, por ejemplo, al cierre de la semana pasada, antes de esta última semana de diciembre, no hubo ninguna publicación en el Diario Oficial de la Federación al respecto de este decreto donde entraría en vigor las vacaciones dignas. Sin embargo, va a ser bien interesante estar muy atentos a lo que esté publicando en el Diario Oficial de la Federación en esta semana, ya que nos pudieran dar la sorpresa de que se publique de manera oficial esta reforma y con ello, evidentemente, entre en vigor y se haga de observancia obligatoria para todos, para todo el sector patronal.
En este sentido, y solamente a manera de resumen de toda la información que se ha estado compartiendo en redes sociales, recordemos que la reforma lo que busca básicamente es incrementar el periodo vacacional que tienen los trabajadores, siendo con la reforma ya aprobada, prácticamente por el primer año 12 días de vacaciones, por el segundo año 14 días, y así sucesivamente hasta el sexto año, donde después cada 5 años se van incrementando 2 días por cada 5 años de servicio de los trabajadores y el periodo que tienen con derecho a tener vacaciones. Sin embargo, es importante, y la parte medular se encontraba en el artículo 78 de la propia Ley Federal del Trabajo, en donde señalaba sobre si las vacaciones de los 12 días tendrían que ser continuos o discontinuos. Ya al final de cuentas, después de una segunda vuelta en el Poder Legislativo, pues bueno, ha terminado por quedar como 12 días de maneras continuas, por default, por regla general, pero el trabajador pudiera, en su caso, poder acordar si fuesen continuos o discontinuos, de acuerdo a la negociación que tenga con el patrón. Es importante también señalar en este tema, y solamente para que también lo consideren ustedes como empresarios o como trabajadores, que el hecho de que se haya dejado la potestad al trabajador de que pudiera definir sobre si sus vacaciones van a ser continuos o discontinuos, no significa que el trabajador pueda tomar vacaciones en el periodo que él quiera. Recordemos que esto también se establece en la propia Ley Federal del Trabajo y señala que esto debe ser de común acuerdo con el trabajador, con el patrón, y de acuerdo a las políticas que en él se establecen en su control interno. Entonces, es por eso importante que si bien el trabajador pudiera hacer de forma continua sus 12 días de vacaciones por el primer ejercicio, vale mucho la pena que también considere que estas vacaciones no van a poder ser tomadas de manera aleatoria o a la forma que más le acomode a él. Más bien tendrán que negociarse con el patrón y en su caso, pues bueno, acordar el periodo en que las va a tomar. Esto es importante a efectos de no generar algunas suspicacias por parte de algunos trabajadores que se han enredado un poquito con la información que se comparte en redes sociales. Entonces, en materia laboral, repito, traemos estas 3 modificaciones que hemos estado comentando: el tema del salario mínimo, el tema de las cuotas en materia de seguridad social, la aprobación de las vacaciones dignas y, por supuesto, una parte fundamental que no me gustaría pasar por alto es el tema de nueva justicia laboral en México. Es un tema que me parece a mí trascendental para poder equilibrar un poco la balanza entre patrones y trabajadores. Lo hemos estado abordando en nuestras sesiones. Tenemos una sesión con la maestra Kenia Aguilar, la cual explica de manera muy clara cuál es el proceso que se va a llevar a cabo en este nuevo sistema de justicia laboral en México, en donde se privilegia en primera instancia el tema de la conciliación. Creo que es algo que debió haber sido desde siempre, aunque con el procedimiento anterior había un procedimiento o un proceso, mejor dicho, de conciliación que no llegaba a los mismos fines o que no cumplía con las características que se requerían a la realidad que tenemos al día de hoy. Pero actualmente con esta modificación, pues bueno, se tiene un procedimiento ya definido con un organismo en donde su principal función va a ser la de conciliar como medio alterno de solución del conflicto en materia laboral, pues hacer la conciliación entre patrón y trabajador a efectos de que se logre un acuerdo de manera más pronta y no se tenga que judicializar un proceso laboral. En estos casos me parece que es un tema importante abordar para este 2023, ya que esto representa mayor legalidad no solamente para el trabajador, sino también para el patrón. Existen algunas condicionantes que han cambiado algo histórico que se vivía en los temas laborales, que era prácticamente el que mejor mentía es el que mejor ganaba. Y la realidad es que al día de hoy, con el tema de la reforma laboral, desde mi punto de vista, se busca al menos que se tenga una repercusión más importante si es que se encontraran en un supuesto de alteración de documentos o de falsificación de documentos, cuestiones que antes pues parecían el día a día en el proceso laboral, al día de hoy pues tendrán repercusiones más importantes, con lo que se pretende desincentivar el hecho de que se estén haciendo ese tipo de cuestiones. Entonces, tanto a patrones como a trabajadores, la recomendación o el llamado es a que busquemos verdaderamente la conciliación y que busquemos verdaderamente entrar a procesos mucho más sanos en el tema de las relaciones laborales, a efecto de que a todos sea conveniente el proceso de terminación laboral. Entonces, tenemos esos 4 puntos, mis estimados amigos, con el tema de la relación laboral. Creo que son puntos interesantes, importantes que debes de tomar en cuenta para enfrentar este ejercicio 2023. Por otro lado, también me parece fundamental platicar en esta sesión sobre el tema de los CFDIs. Sabemos que la autoridad fiscal ha estado siendo muy incisiva con el tema del cumplimiento adecuado de la emisión de los CFDIs, tanto de la emisión como de la recepción de estos.
Prácticamente los procesos que vivimos actualmente de fiscalización por parte de la autoridad, pues son basados prácticamente en el tema del CFDI. Ahora vemos el sistema de programa, el tema de declaraciones y pagos. El sistema prácticamente está basado en lo que se emite en los CFDIs. Las famosas cartas de invitación están basadas plenamente en lo que se establece en el CFDI. Y sin lugar a duda, creo que es un tema o es una tarea pendiente que tiene el sector empresarial aún, ya que nos hemos percatado en diferentes ocasiones que de repente esta parte del cumplimiento de los requisitos como tal pues se ha vuelto un tema desafortunadamente complicado de llevar a cabo por las empresas. Muchas veces por cuestiones internas y otras tantas por la propia relación que se guarda tanto con proveedores como con clientes. Sin embargo, no debemos de olvidar que estamos a punto de tener la plena vigencia del CFDI 4.0 y el 1.2 para el efecto de las nóminas. Y en este sentido vale la pena recalcar que si bien se ha estado dando una prórroga de manera constante con el periodo de convivencia en el caso del 4.0, el cual al día de hoy se encuentra en un periodo de convivencia hasta el mes de marzo del 2023, si bien es cierto, se ha estado dando de manera continua estas prórrogas, también es importante señalar que no debemos de confiarnos en que esto seguirá de esa forma. El sistema del propio SAT se ha estado preparando para poder hacer frente a este tipo de cuestiones, ha estado batallando con el tema de las citas. Creo que todo mundo lo hemos vivido en ese sentido, lo difícil o lo complicado que es obtener citas, que nuestros trabajadores tengan sus cédulas de identificación fiscal al día y etcétera, ¿no? En fin, todos estos requisitos que vienen a colación justamente de esta actualización del CFDI 4.0. Pero sin embargo, me parece que lo importante es que por lo menos de nuestro lado, como empresarios, como empresa, estemos ya prácticamente migrando esta información al 4.0 en medida de lo posible. Ya al día de hoy podemos estar facturando en esta nueva versión, independientemente que exista todavía un periodo de convivencia hasta marzo del 2023. La recomendación es, si ya tienes oportunidad de migrarte, ya migra esta información y comienza a experimentar con este nuevo CFDI a efectos de que cuando llegue la fecha de cumplimiento y nos llevó la sorpresa de que en esta ocasión la autoridad fiscal no emita ninguna modificación al respecto o ninguna prórroga adicional, pues bueno, estés en posibilidades de dar el cumplimiento efectivo sobre este tema, que a colación justamente del tema del CFDI en su versión 4.0 viene muy de la mano el tema de la carta aporte, que también ha tenido diferentes modificaciones. Ha entrado a proceso de discusión en muchos lados. Actualmente, por ejemplo, en el estado de Jalisco ya se otorgó por parte de un tribunal la suspensión definitiva de la aplicación de la carta aporte por cuestiones de su estructura, justamente. Ya lo hemos platicado también en otras sesiones donde hemos tenido el gusto de ser invitados a participar, en donde sin lugar a dudas la autoridad tiene que todavía una tarea por delante en poder subsanar algunas irregularidades, algunas situaciones que a veces rebasan la legalidad de sus procedimientos, pero sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, sigue siendo un tema que se va a llevar a cabo sí o sí en algún momento. La fiscalización automatizada a través de esta emisión de los FDIs me parece que ya la estamos viviendo y que cada día va a ser más fuerte. Por lo tanto, la recomendación, repito, es siempre tratar de dar cabal cumplimiento a estas obligaciones, prepararnos al interior de nuestras empresas para poder dar cumplimiento y que en su momento, cuando la obligatoriedad sea inevitable, pues bueno, estar en condiciones adecuadas para poderla llevar a cabo. Recuerda solamente efectos de colofón de todo lo que se ha venido modificando en el tema de los FDIs, elementos que se van a volver obligatorios con esta versión del 4.0, el nombre del receptor, el domicilio del receptor que se cumple evidentemente con el código postal que se integra ahí al CFDI, el régimen fiscal de receptores, este tema es muy importante, y sobre todo el tema de los catálogos de los que se están modificando en el propio SAT. A manera de ejemplo, por ejemplo, el uso del CFDI, que anteriormente ocupábamos prácticamente el P01 por definir de manera automática y por default. Recuerda que con esta nueva versión ya no existirá este nodo de P01 por definir, y en su lugar existirá el S01, que es sin efectos fiscales. Entonces, por ejemplo, este uso de CFDI toma cierta relevancia porque va muy ligado al régimen fiscal del contribuyente, que como ya les estaba yo comentando, también es uno de los requisitos obligatorios que se van a tener en la versión 4.0. Esto va muy ligado, va de la mano prácticamente. Si tú haces la adquisición
de algún bien, por ejemplo, eres una persona de salarios y vas a adquirir algún bien y le pones, no sé, adquisición de mercancías o cuestiones de este tipo, va a tener repercusiones fiscales que ahorita vamos a platicar un poquito más adelante. Entonces, no puede convivir un régimen de salarios con un uso de CFDI y gastos en general, o un uso de CFDI por inversiones. No, tiene que irse directamente, si no es una deducción personal, a un uso de CFDI sin efectos fiscales. ¿Por qué? Pues porque no puede haber deducción en este régimen, por dar algún ejemplo. En estos temas, la autoridad es donde va a estar siendo incisiva en sus procesos de revisión, porque en ellos va a encontrar los errores más comunes por parte de los contribuyentes y, por supuesto, eso se traduce en recaudación por la autoridad a través de multas, a través de sanciones, a través de diferentes cuestiones que la autoridad, pues como ustedes bien saben, tiene a la mano para poder llevar a cabo. Otro punto importante que también hemos estado platicando en muchas sesiones, pero que no está de más retomar en esta última sesión del año, es recuerda hacer tus conciliaciones de CFDIs en materia de PPD y de PUE. Ya hemos estado viviendo en el mes a mes, pues obviamente las inconveniencias del hecho de poder emitir de manera incorrecta un CFDI y que éste se suba o no a la plataforma de pagos y de declaración por parte del Servicio de Administración Tributaria. Seguimos teniendo desafortunadamente ese tipo de cuestiones con algunos contribuyentes, por eso es importante que puedas implementar dentro del proceso operativo de tu empresa una conciliación de estos FDIs, a efectos de que tú puedas verificar de manera reiterada, de manera efectiva, que los FDIs que estás emitiendo y que estás obteniendo cumplen con todos los requisitos que en materia fiscal se establecen, incluyendo sobre todo los complementos de pago, que también es un tema importante que hemos visto que adolece en la mayoría de contribuyentes de un control efectivo de estos. Es bien importante que lo lleves a cabo, ya que derivado de este proceso te va a permitir dar un cumplimiento adecuado a tus obligaciones fiscales. Recuerda que la plataforma del SAT cada vez será más automatizada, cada vez traerá mayor información precargada y con ello va a limitar un poco más las opciones que tiene el contribuyente de poder manipular la información. Entonces, si yo desde el inicio de mi información, desde que nace la información, nace de manera inadecuada, pues lo que vamos a provocar es un incumplimiento por parte de las autoridades y evidentemente abriremos la puerta para que sea una revisión incisiva la que la autoridad pueda realizar a través de las facultades de comprobación o de gestión que sabemos tiene y que vamos a abordar más adelante. Ok, entonces tenemos el primer punto derivado de las relaciones laborales que ya comentamos, el segundo punto derivado de los CFDIs, de esta enfermedad de cefedología que nos ha tocado a todos vivir y que desafortunadamente cada vez es más incisiva para los contribuyentes que debemos de tomar en cuenta. Un tercer punto, aunque parezcamos discos rayados, yo sé que lo he platicado en muchas ocasiones y muchos compañeros también ya lo han hecho en las diferentes sesiones de ARCE contigo, pero el tema del control interno, me parece que es fundamental el tema de un proceso de cumplimiento dentro de tus empresas. A veces nos quedamos con la idea de que el programa de control interno o de cumplimiento es para las grandes empresas, para los que tienen muchos trabajadores, para los que facturan un montón, pero la realidad es que no, cualquier empresa, por más que pequeña que sea, debe, por sanidad interna y por sanidad operacional, llevar un control interno de su operación. Al menos los procesos básicos de su operación deben estar documentados, deben estar estandarizados. Y derivado de este estándar de tu proceso de operación, llevar un adecuado cumplimiento, el famoso compliance. Que el compliance tiene que ver más con la identificación de riesgos y cumplimientos legales que tienen que ver con mi operación. Y el control interno es de manera global. Todo el proceso operativo que llevo a cabo, de qué manera lo voy a documentar, de qué manera lo voy a hacer eficiente. Creo que eso es un tema importante a recalcar, ya que muchos empresarios ven el control interno como un gasto, ¿no? Ven como algo que hay que invertirle a este tema. Y si bien es cierto, al principio tendrá que ser un gasto a donde se tiene que invertir recursos, tiempo y muchas otras cosas, la realidad es que termina siendo un control efectivo de riesgos. Un control interno bien efectuado dentro de tu empresa se va a traducir siempre, sí o sí, en ahorros. Y eso lo debes de tomar en cuenta, porque al día de hoy, desde mi punto de vista y como lo he expresado en varias sesiones, la autoridad actualmente premia el aseo administrativo. El hecho de que te encuentre una empresa cuando ejecuta facultades de comprobación
que encuentre una empresa bien estandarizada, una empresa bien ordenada, ata de manos de muchas formas a la autoridad. Actualmente se han estado manejando muchos conceptos de manera subjetiva por parte de la autoridad. Cuestiones como razón de negocios, materialidad, simulación, muchísimas cuestiones que la autoridad al día de hoy se basa prácticamente para hacer su ejercicio de fiscalización, terminan siendo conceptos subjetivos que si tú no tienes los elementos suficientes para poder demostrar a la autoridad de qué forma tú operas, cómo lo estás operando y el por qué lo operas de esa forma, por qué contrataste con tal cliente o por qué contrataste con tal proveedor, todo eso es parte de tu control interno. Y me parece que una vez que nosotros logremos tener un control interno efectivo, vamos a reducir muchísimo los riesgos ante la autoridad, porque cuando la autoridad se encuentra con una empresa estructurada de esta manera, pues no le queda más que atenerse también al modelo operativo de las empresas, evidentemente cumpliendo por lo menos requisitos de legalidad, eso me queda claro. Sin embargo, la autoridad muchas veces abusa de las facultades que tiene porque el contribuyente no cuenta con elementos suficientes para poner sobre la mesa el por qué hace tal o cual cosa. Recordemos que la autoridad al día de hoy, pues prácticamente con las facultades que tiene, sobre todo hablando en temas de presunción, sobre todo hablando en temas, por ejemplo, de simulación de operaciones, pues resulta muy incisiva en su procedimiento y vale mucho la pena que nosotros podamos documentar de manera correcta nuestro proceso. No solamente es el tema de un contrato, ese tema también lo hemos abordado en muchas ocasiones. No solamente es el tema, es que con todos mis clientes tengo que hacer contrato, con todos mis proveedores tengo que hacer contrato. No, eso dependerá de tu control interno. Por ejemplo, si vas a contratar, se te rompió un vidrio y tienes que contratar a una persona para que venga a reponer el vidrio, no le va a hacer contrato al vidriero que te va a venir a cambiar el vidrio. Simplemente la forma y el proceso en cómo vas a tú encontrar ese vidriero, cómo lo vas a contratar y cómo le vas a pagar. Si eso tú lo tienes estandarizado en tu control interno, es más que suficiente para que la autoridad se apegue a estas formalidades que tú estás exponiendo en tu propio control interno de la empresa. Entonces, me parece que es un tema fundamental para el 2023. Me parece que este año debemos de tomar cartas en el asunto sobre la cuestión de los controles, sobre los procesos, sobre la adecuada operación de mi empresa. Y repito, al final de cuentas, creo que este proceso siempre se traducirá en ahorros para tu empresa, ya que ahorrarás probablemente hacer dobles procesos o triples procesos, o ahorrarás a lo mejor riesgos de que ya te relacionen con un EFO, con un EDO, en fin, diferentes circunstancias que se pueden ir regulando a través de este procedimiento. No todo el procedimiento de control interno tiene que ser caro, o no todo el procedimiento significa que tengo que hacer una estructura enorme, contratar sistemas enormes, pesados, etcétera. No, la realidad es que el control interno más efectivo es el que se adecua a tus necesidades. Entonces, ten en cuenta este tipo de cuestiones que son importantes para este 2023 y sobre todo hacer frente a las condiciones económicas que se vivirán en México, según especialistas económicos al respecto de temas de inflación, a temas de recesión económica, y etcétera, entre otros tantos puntos. Un cuarto punto importante que quiero traer a colación de esta plática, de esta charla que el día de hoy tenemos, es al respecto de las acciones del SAT. Mucho se ha especulado sobre si la forma en la que el SAT está fiscalizando tiene que ver con la persona que esté al frente de la titularidad del Servicio de Administración Tributaria, o si hay algunas otras cuestiones que cambiarán en el próximo ejercicio. Permítame comentar que desde mi punto de vista considero que no habrá modificación en la forma en que la autoridad está haciendo su política de vigilancia fiscal. Me parece que la autoridad seguirá en el mismo tenor. Recordemos que, por ejemplo, para la Ley de Ingresos de la Federación para el 2023 hay un incremento global en recaudación de un poco más del 11%. Año con año la autoridad ha estado llegando a sus metas, inclusive rebasando las metas que se ha propuesto en cada uno de los años, perdón, y en este 2023 considero no será la excepción. Seguiremos viendo las acciones que hasta el día de hoy hemos estado viendo, las famosas cartas de invitación que se han estado emitiendo por parte de la autoridad van a ser también el pan de cada día. Sin embargo, a mí me parece que es una forma en que la autoridad ha estado haciendo presencia con los contribuyentes de manera muy efectiva. Desde mi punto de vista, digo, la autoridad actualmente pues ostenta facultades en las cuales con un simple
con un simple incumplimiento por parte del contribuyente, podría prácticamente dejarlos atados con una cancelación de cuentas bancarias, con una restricción de sellos digitales, etcétera. Hay muchísimos argumentos donde la autoridad pudiera basarse para poder generar repercusiones importantes en la economía del contribuyente. Sin embargo, a mí me parece, desde mi particular punto de vista, que el hecho de emitir las cartas de invitaciones terminan siendo de beneficio para los contribuyentes, ya que en ellas se puede advertir pues las inconsistencias que obran en el sistema del SAT con lo que tiene el contribuyente y te da la oportunidad de poder corregir. He argumentado en algunas cuestiones y por ahí hemos compartido algunos escritos en donde considero las cartas de invitación que se emiten por parte de la autoridad fiscal no deben de contestarse. No es que deban de ignorarse, que ese es un tema muy distinto. Simplemente desde mi punto de vista no deben de contestarse, pero sí deben de atenderse, sí deben de revisar si tú llega una diferencia ante la autoridad que la autoridad ha detectado. Tú debes de revisar efectivamente de dónde proviene esa diferencia, si amerita una modificación, una autocorrección o simplemente hay un error en el sistema del SAT, porque también puede llegar a ser. Pero creo que estas cartas de invitación las veo con buenos ojos, veo como una herramienta efectiva por parte de las autoridades y que sin lugar a dudas es una oportunidad para que el contribuyente se autocorrija antes de entrar a una situación un poquito más gravosa, ya sea a través de la forma de multas o a través de la acción coercitiva de la autoridad con estos elementos de sellos digitales, firmas electrónicas, todo esto que estábamos comentando. El envío de las multas masivas que vimos al finales de este ejercicio 2022 seguirán en el 2023. Me parece que es algo que la autoridad también ha encontrado el camino para poderlo llevar a cabo de manera muy regular y que provocar que el contribuyente sea el que se acerque a dar cumplimiento a estas obligaciones. Me parece que este tema lo seguiremos viendo. Las revisiones electrónicas y, por supuesto, las vigilancias profundas ya en cuestiones muy efectivas. Recordemos que hay modificaciones importantes en el Código Fiscal de la Federación y viene a colación justamente porque una de las modificaciones más importantes es cómo la autoridad puede hacerse llegar de información prácticamente de todos lados, tanto de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la CONDUCEF, de la UIF, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de Registro Público de la Propiedad, etcétera. Hay un bagaje de información impresionante que la autoridad actualmente tiene en sus manos y que puede hacer uso de ella para poder hacer efectos de fiscalización hacia los contribuyentes. Entonces, al día de hoy me parece que los elementos están más que dados para que la autoridad pueda ejercer de manera efectiva sus facultades y lo debes de tomar en cuenta, porque si tú crees que el hecho de que hagas la adquisición de algún automóvil, por ejemplo, y no sé, lo pagues con algún tercero o algo por el estilo, y después el carro lo pasen a tu nombre, termina siendo información que obra en poder del SAT y que con toda certeza, si es que existieran el mecanismo, pues bueno, puede ser sujeto de revisión. Entonces, me parece que podemos ir mejorando algunos procedimientos que de manera interna o al que al día de hoy hemos estado dejando un poquito de lado, pero que van a tomar una repercusión muy importante por la información que la autoridad ya tiene actualmente. Entonces, creo que el proceso que la autoridad ha estado llevando a cabo es importante, es efectivo, lo hemos estado viendo, no es por nada sorpresa el hecho de que no hayamos tenido una reforma fiscal como tal en el ejercicio 2023, como lo veíamos en el 2022 o como lo vimos en el 2021. Y esto es porque las facultades que ostenta la autoridad actualmente, porque la forma o la política fiscal que está llevando a cabo por esta administración ha sido una política efectiva al final de cuentas, ha estado dando resultados. Y como ello, pues bueno, está el premio que se lleva la anterior jefa del SAT y pues bueno, este nuevo que va a seguir con la misma política y estarán básicamente bajo la misma expectativa. Hay algunas modificaciones en Código Fiscal que me gustaría hacer mención antes de pasar al último de los temas, que tiene que ver justamente con las formas en que la autoridad está fiscalizando. Recordemos que hay una modificación importante en el artículo 17D del Código Fiscal de la Federación, entonces se establece una responsabilidad colateral entre socios y empresas. Esto es prácticamente si un socio se encuentra en los diversos supuestos donde puedan, que marca el propio 17D, puede afectar de manera directa a la persona moral. ¿Y cómo la puede afectar? Pues bueno, donde la autoridad puede negarle a esta persona moral la obtención de su firma electrónica avanzada o la obtención de sus certificados sellos digitales. Ustedes saben que actualmente
La forma de comunicarme con la autoridad es básicamente el buzón tributario, al cual se accede a través de la firma electrónica avanzada. Y la única forma de poder yo emitir CFDIs es a través de los certificados sellos digitales. Entonces, estos dos elementos se vuelven esenciales dentro de la vida de una empresa. Y si yo pongo en riesgo estos elementos, pues evidentemente pondré en riesgo la estabilidad y la economía de mi unidad de negocio. Es importante que sepas que con esta modificación del 17D, lo que busca la autoridad es que las acciones que lleve a cabo el socio, que tiene participación en esta sociedad, van a tener repercusiones de manera directa. Esto es, si este socio, por ejemplo, se encuentra como EDO, como EFO, tiene créditos fiscales firmes, tiene créditos fiscales no garantizados o exigibles de pago, o se encuentra como no localizado, todo esto va a afectar directamente a la persona moral de la que es socio. ¿Por qué? Porque se le puede negar la firma electrónica, se le puede negar por parte de la autoridad el certificado de sellos digitales. Y no solamente él como socio, sino él siendo socio de otra persona moral, de la cual está en estos supuestos que acabo de comentar, entre otros tantos. Pero si este socio o esta persona moral donde él también es socio tiene este tipo de condiciones, ¿qué crees? Va a afectar directamente a tu empresa, por lo cual es bien importante que seamos cuidadosos con quién nos relacionamos, a quién metemos dentro de nuestra empresa. Ya no se valen, ya no es muy riesgoso el tema de esos socios de papel, de esos socios que prácticamente prestaban el nombre, que solamente aparecían en actas y nunca más los volvíamos a ver, porque ahora las acciones que lleva a cabo este socio va a tener repercusiones en tu propia empresa. Entonces debes tener cuidado con este tipo de cuestiones porque sin lugar a duda va a ser un tema importante a llevar a cabo en el ejercicio 2023. Otra responsabilidad importante que se establece en el propio código es la establecida en el artículo 26, en donde se establece básicamente o se busca a través de esta modificación hacer una responsabilidad solidaria a aquellos adquirentes de negociaciones. Esto es, se daba de manera muy común anteriormente que, pues bueno, un empresario armaba una empresa y por alguna razón, pues tenía ahora adeudos fiscales o ya tenía algunos pecados ahí que podían haberle observado. ¿Y qué hacía? Pues cerraba esta empresa y había otra, ¿no? Y cada año a lo mejor se la llevaba o cada 2 años iban cambiando así de empresa. Pues bueno, hay una modificación importante en este artículo 26 en su fracción cuarta del Código Fiscal, en donde te establece que prácticamente hay una responsabilidad solidaria por los adquirientes de negociaciones por las obligaciones que tenga la persona a la que adquirió el negocio cuando se encuentren condiciones o similitudes en ciertos aspectos, como cuáles, por ejemplo. Por ejemplo, puede ser que sean los mismos socios, que se hayan transmitido todos los activos a la misma sociedad, que tengan los mismos trabajadores, que estén en el mismo domicilio, que sean los mismos proveedores con los que hace su actividad, etcétera. O sea, hay algunas condicionantes que le hacen entender a la autoridad que la empresa que se dio de baja en ese domicilio fiscal, por llamarlo de una forma, y se dio de alta en ese mismo domicilio fiscal, pues en realidad es la misma empresa y en realidad lo único que está haciendo es tratar de desvirtuar un poquito el patrimonio que ostentan una y otra. Esta es una facultad bastante importante porque desafortunadamente era algo que se daba de manera muy común entre todo el sector empresarial, el hecho de estar dando diferentes empresas y estarse brincando de una a otra. Al día de hoy, pues hay una responsabilidad solidaria directamente por la empresa adquirente cuando se den alguna de estas condicionantes. Básicamente que la autoridad detecte que bajo estas características, en donde son los mismos activos, los mismos socios, el mismo domicilio, los mismos proveedores, una u otra, no quiere decir que sean todas al mismo tiempo, pues estará en los supuestos de responsabilidad solidaria. Entonces es un tema importante que también debes de considerar para que cuando tú realices alguna planeación para tus contribuyentes, una planeación fiscal o corporativa, la lleves de cabo de manera adecuada y no corran riesgos innecesarios que terminen repercutiendo en mayores costos para tu empresa. No debes de olvidar, y hace ratito lo estaba yo señalando, que se siguen agregando supuestos de suspensión de certificados sellos digitales en el 17H bis del código. Ese tema también es bien importante, es la herramienta por excelencia por parte de la autoridad. Te pago el switch de los sellos digitales y prácticamente te dejo sin operar. Esa es básicamente la lectura que se debe tener al respecto de esto. Y cada año se siguen aumentando condicionantes. Te puedo confirmar que son más de 100 supuestos por los que puedes quedar sin sellos digitales. Entonces debes tener cuidado para tener un debido cumplimiento y no caer en este tipo de cuestiones.
Otro tema importante y a colación justamente del punto anterior que platicábamos al respecto de los CFDIs, que es el hecho de la facultad que tiene la autoridad en el 29A del Código Fiscal de la Federación para hacer la actualización de actividades por los conceptos o las descripciones que se utilicen en los CFDIs. Debes tomar en cuenta que los comprobantes fiscales que tú emites en los conceptos o en la descripción de los conceptos que estás facturando vayan acorde a tu actividad, ya que si la autoridad detectara que estás realizando otras actividades distintas a las que tienes registradas ante el RFC, tiene la facultad de hacer la actualización ante el RFC y por lo tanto llevarte o integrarte en mayores obligaciones. O en su caso, pudiera ser el supuesto que estés en un reciclo con persona física, por ejemplo, que sea reciclo persona física, que es un régimen que prácticamente no convive con ningún otro régimen y que realices alguna facturación indebida y que por tanto la autoridad te esté sacando prácticamente del reciclo y llevándote a otro régimen que te correspondería de acuerdo a las actividades que estás facturando. Estas también son facultades importantes que la autoridad actualmente ostenta y que evidentemente tendrían una repercusión importante si no tenemos un control adecuado en nuestras operaciones. Para cerrar el punto de las actividades del SAT, no está por demás señalar, a pesar que también es un tema que ha sido muy socorrido en muchos lugares, el tema del beneficiario controlador. Espero que ya todos ustedes estén integrando o hayan integrado ya de manera adecuada su carpeta de beneficiario controlador, hayan identificado perfectamente a su beneficiario y que ya esté en la parte integrante de su contabilidad pues todos los registros que tienen que ver con este beneficiario controlador a efecto de dar cumplimiento fiscal. Ese tema también va a tener muchísima repercusión para el próximo año, ya que la autoridad fiscal le interesa justamente poder fiscalizar de manera efectiva a las personas físicas. Nosotros sabemos que el grueso de los contribuyentes en México pues son personas físicas y por tanto el hecho de poderlas copar de cierto modo a través de las propias personas morales de las que son integrantes, pues le va a permitir a la autoridad ser más efectiva al momento de realizar su ejercicio de recaudación. Por tanto, pues es difícil llegar a mejor a 5 o 6 personas morales, pero si esas físicas, perdón, pero si esas 5 o 6 personas físicas están en una persona moral, de manera inmediata en un solo acto puedo estar fiscalizando pues prácticamente 6, 7 u 8 personas. Entonces es importante que tomes en cuenta que la autoridad pues pueda hacer uso de estas facultades y que por tanto pudiera generar algunas cuestiones importantes para tu contribuyente. Por último, mis estimados amigos, dentro de estos 5 puntos que quiero compartir con ustedes a efectos de el panorama fiscal que se tiene para el 2023 y de qué forma debemos de prepararnos para llevar a sano puerto nuestras empresas. Un último punto que me gustaría tomar en consideración es el tema de la contabilidad. Mucho se ha especulado acerca de la necesidad o no de un contador para hacer la operación para realizar, perdón, tus operaciones. Desde mi punto de vista y quitando un poquito la camiseta de contador, permíteme compartir contigo que si tu contador nomás realiza cálculos de impuestos y entero de impuestos, pues sí, prácticamente no necesitas un contador en ese sentido. Actualmente, como se encuentra la plataforma del SAT y como ya lo hemos comentado en esta sesión, pues estamos a prácticamente nada de que el sistema te arroje por default tu impuesto, te lo calcule, te lo determine y que prácticamente no necesitas para eso un contador, obviamente con sus excepciones, ¿no? Estoy siendo a lo mejor muy drástico a la hora de comentarlo, pero en términos generales así funcionaría. Pero si tu contador se dedica solamente a eso, pues sí, claramente no lo necesitas. Me parece que la funcionalidad del contador va mucho más allá de ese proceso. Un buen profesional en el área tiene que estar ejerciendo una contabilidad para los efectos reales que tiene una contabilidad. El cumplimiento fiscal es una de las tantos usos que se le puede dar a la contabilidad y es una de las tantas cuestiones en donde la autoridad toma una repercusión importante. Sin embargo, desde mi punto de vista, me parece que tu proceso contable debe ser un proceso que te dote de información, que te dote de características esenciales de tu empresa, que te permita verdaderamente analizarla, que permita verdaderamente tener una conciencia clara de tu operación y que con ello puedas tomar las decisiones adecuadas para saber qué rumbo debe de tomar tu empresa. Me parece que al día de hoy el proceso contable es por demás importante, por demás trascendente en la vida empresarial
no solamente para el cumplimiento fiscal, sino para todos los efectos que tiene que llevar a cabo un empresario como tal. Se ha estado ya informando en muchísimos medios que la nueva plataforma de declaración anual para las personas morales ha incluido dentro de su proceso de cumplimiento, de llenado, pues prácticamente ahora ya los 4 estados financieros, el estado de resultados, de situación financiera, el de flujo de efectivo y el de cambios en el capital contable, que son los 4 estados financieros base que nos marcan las normas de información financiera. Si bien es cierto, son estados financieros que muchas personas no realizaban por diferentes circunstancias, prácticamente por cuestiones básicamente tradicionales en donde no se aplicaban estos estados financieros. Hay muchas empresas que sí lo hacían, me queda bien claro, pero la realidad es que al día de hoy, si tú tienes una contabilidad bien realizada, si tú tienes una contabilidad bien actualizada y respetando normas de información financiera, créeme que el cumplimiento de estos 4 estados financieros no tiene por qué generarte ningún dolor de cabeza, no tiene por qué generarte mayores complicaciones. En muchos de los casos, los sistemas contables prácticamente te sacan los estados financieros con un solo clic. Entonces, me parece que la parte fundamental, y vuelvo a lo mismo y reitero lo mismo, es el hecho de que tengas un cumplimiento o un registro contable adecuado a efectos de poder llevar a cabo de manera efectiva el cumplimiento de la declaración anual. Esto también va a permitir y va a orillar a que muchos empresarios, pues bueno, también volteen a ver a su base contable, a su apoyo contable y pues que encuentren en ellos pues una solución efectiva a los problemas. Debemos ser muy cuidadosos con el tema de la planeación fiscal. Por último, para hacer el cierre de esta sesión, ser muy cuidadosos con el tema de la planeación fiscal. A mí me parece que los modelos de planeación fiscal como alternativa de negocio o de eficiencia en los negocios a mí me parecen necesarios. La planeación fiscal, evidentemente, bien efectuada, bien ejecutada y siempre en cumplimiento y en observancia de la propia legislación. Así pues, mis amigos, pues estos son los 5 puntos que preparamos para platicar con ustedes el día de hoy. Todo lo relacionado con la relación laboral, el tema del CFDI, el tema del control interno, las acciones que el SAT ha estado tomando y que va a seguir tomando en 2023 y, por supuesto, la importancia que la contabilidad tiene para el cumplimiento adecuado de estas obligaciones en el 2023. Me parece al menos 5 puntos fundamentales, cada uno con sus distintos aristas y condicionantes de acuerdo a las necesidades de cada empresa, pero sin embargo me parece que son la base para poder llevar a cabo un adecuado cumplimiento. A manera de que no se olviden el tema de la contabilidad, recuerda tus libros sociales son parte integrante de la contabilidad y también debes llevarlos a cabo. Si es una sociedad anónima, por lo menos una asamblea al año debes llevar a cabo y bueno, tener tus libros sociales. Todo esto te va a ayudar evidentemente a dar debido cumplimiento, tu informe de acción a los accionistas, tanto del administrador como del comisario, y que realmente vayamos teniendo funcionalidad dentro de las actividades que se va teniendo en la vida corporativa y que des cabal cumplimiento a estas. Bien, pues no me resta más que agradecerles a cada uno de ustedes el tiempo que han estado con nosotros en estas sesiones de Arce Contigo. De verdad, para nosotros es un placer seguir compartiendo con ustedes esta información, esperando que les sea de mucha utilidad. El próximo año 2023 esperemos traer para ustedes, nuevos contenidos, más invitados, que podamos ir compartiendo mayor información y que podamos ser lo suficientemente efectivos al momento de comunicarlas. Recuerda que en todas nuestras redes sociales estamos subiendo constantemente información, por lo que te pedimos que nos ayudes a compartirla, que nos sigas en nuestras redes sociales, que le des like, que le des compartir, que nos ayudes a que siga creciendo nuestra comunidad, que de manera orgánica durante este año de transmisiones que hemos tenido, ha sido, la verdad es que muy gratificante para nosotros ver cómo poco a poco nuestras redes van creciendo de manera, repito, muy orgánica, prácticamente de boca en boca por cada uno de ustedes, lo cual agradezco infinitamente. Entonces, pues muchísimas gracias por seguirnos en esta sesión. Espero que tengas un cierre de año fabuloso, que tengas muchas bendiciones durante el próximo año, que todos tus metas, tus sueños se cumplan y recuerda que Arce está contigo para seguir colaborando y poder seguirte apoyando en tu empresa y seguir haciendo junto contigo negocios exitosos. Muchísimas gracias por el tiempo que tomas para estar con nosotros y nos vemos para la próxima. Invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.